México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. Ya estamos de regreso y pasamos a concluir el debate de la semana. ¿Qué decir de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán? Nos acompaña Laida Negrete, de México Evalúa. Laida, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y también está con nosotros Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es experto en temas de seguridad y profesor de la UDLA, de la Universidad de las Américas en Puebla. Gerardo, bienvenido. ¿Cómo estás, Javier? Laida. Tú estuviste con nosotros el lunes hablando un poco de esto. Entonces empecemos con Gerardo. Danos una primera impresión de tu primera impresión de la fuga. ¿Qué implica? ¿Cómo la viste? ¿Qué significa para México, para este gobierno? Sí, yo creo que fue una jugada de varias bandas que metió el Chapo Guzmán al gobierno federal y a México en lo general. En primer lugar, dejó muy mal parado al gobierno y a las instituciones de inteligencia y seguridad pública al haber logrado lo que era imposible, ¿no? O lo que era imperdonable según el presidente Peña Nieto, que era escapar de la prisión de más alta seguridad, la más vieja del país. En segundo lugar, nos deja mal también con los Estados Unidos porque ellos, al igual que nosotros, invirtieron millones de dólares para dar tecnología, capacitación, información para la captura que tiene poco menos de año y medio, en donde se utilizó la infraestructura satelital de los Estados Unidos para geolocalizar exactamente en dónde estaba el Chapo Guzmán en Mazatlán. Y finalmente, es yo creo que una de las escenas más trágicas y vergonzosas que estamos dando en materia internacional, porque el que se te escape el hombre más buscado del planeta, porque ya Osama Bin Laden ya está muerto, supuestamente, esto nos deja muy mal parado frente al país y frente a la comunidad internacional. Entonces, ¿Por segunda vez? Por segunda vez. Laida. Mira, yo creo que para mí lo más interesante de la secuela de la fuga es este debate sobre si los derechos y los derechos humanos en particular son un obstáculo para hacer las labores de inteligencia y de seguridad pública. Hubo una declaración del secretario de Gobernación al respecto, que creo que después medio atemperó, pero de entrada dijo... Pero creo que es importante ponerlo sobre la mesa porque creo que eso está en el imaginario de muchos mexicanos, pero también de muchas autoridades. Y creo que sería muy delicado empezar como a señalar la culpa en este ente sin cuerpo, ¿no? Es decir, la responsable o los responsables son los derechos humanos, ¿no? Cuando en realidad lo que hay que ver, el análisis que hay que hacer es dónde están las debilidades institucionales, pero también preguntarnos, ¿realmente queremos que sean las autoridades violando la ley? Porque eso es lo que implican las declaraciones, es lo que necesitamos, es más laxitud en términos de la ley para poder hacer nuestro trabajo. ¿Realmente eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que queremos apostar como país? ¿O podemos apostarle a un Estado de Derecho donde tenemos que obligar a las autoridades a seguir las leyes y los procedimientos, así sean muy difíciles? Porque eso a la larga quizá nos dé un mejor sistema de justicia y un mejor sistema de seguridad pública que sea científico y no nada más que sea basado en el abuso. A mí lo que me sorprende cuando escucho este tipo de argumento es que las explicaciones de lo ocurrido tienen que ver con corrupción, con impunidad y falta de eficacia. Entonces, si tienes una autoridad que es corrupta, reina la impunidad y es muy poco eficaz, queremos que además violen los derechos humanos. Me sorprende mucho que no se den cuenta que sería un problema un poquito más grave, pero Gerardo. Me quedo con el tema de la impunidad. Ahorita le están echando toda la culpa a la corrupción dentro del sistema penitenciario, pero lo que no estamos... ¿Lo conoces tú, por cierto? No tengo el gusto. Afortunadamente no lo he visitado. No, bueno, pero sabes... He visitado otros penales. He visitado otros penales en México y en el exterior. Entonces, yo te puedo decir que el sistema penitenciario es un eslabón intermedio de la gran cadena de impunidad, que se comprende por un eslabón de la falta de seguridad, del debido proceso, como bien lo ha trabajado también Laida en sus estudios en el CIDE, y por otro lado también el tema de la justicia. Y el sistema penitenciario está en medio de los dos sistemas. Y es ese sistema el que a veces no lo hemos atendido de manera correcta, porque genera impunidad el que haya sobrepoblación, el que no haya suficientes jueces para atender a los delincuentes que metemos a las cárceles y todavía no han llegado a tener una sentencia definitiva. El sistema penitenciario además es opaco.
Tenemos muy poca información de lo que sucede al interior del mismo. Entonces, yo te diría que es un gran momento, hay que aprovechar la lamentable coyuntura de la fuga del Chapo Guzmán para poner la lupa, los ojos para entender lo que es esta caja negra que es el sistema penitenciario. ¿Tú crees que ocurra como resultado de esto algo así? Tú llevas un buen rato trabajando con temas relacionados al sistema penitenciario. ¿Tú crees que algo de este tamaño, que tiene el impacto global que ha tenido, que ha estado en las primeras planas de muchos periódicos, que avergüenza al gobierno, que presiona políticamente al gobierno, que hace enojar a uno de los principales aliados del gobierno en este tema, que es el aparato de seguridad de Estados Unidos? ¿Tú crees que esto provoque que se revise cómo operan las cárceles? No, yo creo que veo muy poca autocrítica en el episodio, ¿no? Justamente tener estos chivos expiatorios o pensar que es una cuestión aislada en lugar de tratar de analizarlo de manera global, nos da un indicio que hay pocas esperanzas para que ese análisis suceda. Lamentablemente en México, y bueno, sucede con frecuencia que un episodio define la política pública, ¿no? Sí. No la regularidad, no lo que es la estadística, sino el episodio mediático, el que tuvo el costo político. Entonces es el que va a movilizar hacia la acción, pero muy probablemente sea una política pública equivocada, porque viene de un caso aislado y no de la regularidad. Claro. En el caso... Pero es un caso aislado que es atípico. Digo, el ser el Chapo, el ser la cárcel y el Chapo tal vez lo hace totalmente atípico. Pero lo que uno podría deducir tal vez ocurrió para que esto se diera, ¿es atípico? Mira, creo que hay dos cosas que hay que separar. Una es el Chapo era un preso atípico y quizá necesitaba una estrategia totalmente diferenciada. No quiero decir violatoria, ¿no? Pero de derechos humanos o de derechos, pero sí de inteligencia. Y justamente lo que aquí quedó más resquebrajado fue la inteligencia de seguridad nacional. Y hay otro tema que es el de la regularidad de las prisiones y de la población penitenciaria. Y fíjate que es muy interesante que en esta cárcel de alta seguridad de la cual se escapó, a pesar de que tenía la mejor evaluación del diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en términos de seguridad y de muchos elementos que analizan, seguía teniendo carencias. Entre ellas, había uso de sustancias no permitidas, por ejemplo. Okay. ¿No? Entonces, bueno, en la cárcel del Chapo está traficándose droga, ¿no? Sí. Eso sí es la regularidad. Sí. Eso sí es la regularidad y eso es a lo que nos tendremos que atender. ¿Y eso es culpa de los derechos humanos? ¿Eso es una restricción hacia las autoridades? ¿No pueden ejercer la ley en sus propias cuatro paredes? Claro. ¿No pueden hacer valer la ley en casa? Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la comparación? Yo siempre pregunto cómo comparamos con otros países. Yo pensaría que en casi todas las cárceles, tal vez no en Guantánamo, sí, pero casi en todas las cárceles hay ese tipo de violaciones. Tal vez es una tolerancia necesaria para lograr gobernabilidad. No sé, yo no soy ni remotamente un experto en estas cosas, pero ¿sabemos algo de cómo se puede lograr ese nivel de control, incluso dentro de cuatro paredes? Pues mira, yo creo que... Más del que tenemos aquí, sí, eso sí. Pero... Para empezar, tendría la autoridad que poder dejarse ver. Okay. Y las encuestas a población en reclusión creo que son un gran instrumento para evaluar desde otra perspectiva lo que está sucediendo al interior de las prisiones. El CIDE es pionero en México en hacer este tipo de encuestas y creo que es momento de avanzar la idea de una encuesta nacional. Así como tenemos la encuesta de victimización que nos dice, bueno, qué delitos ocurren, cómo ocurren, etcétera. Tenemos que tener qué pasó al final del camino. Claro. Esos dos extremos nos complementan muy bien la visión acerca de lo que sucede en el entramado de la justicia penal y de la seguridad pública. Es qué crimen había y qué llegó a las cárceles y cómo, qué dinámicas hay en esas cárceles. Okay. Esa es la información que creo que sería urgente y que ojalá y el gobierno federal entendiera lo crítico que es tenerla. Claro. Perdón, otra pregunta más de cárceles. El CIDE ha hecho las encuestas que ha hecho no en cárceles federales. Sí. ¿Ah, sí? Tiene una. Una, ok. Es lo que tiene un levantamiento en cárceles federales
Y justamente también tiene esta parte que revela, o sea, indicadores de autogobierno, de falta de control de las autoridades. ¿Dónde estamos, Javier, en términos del panorama mundial? Bueno, pues quizá tendríamos que seguir recabando más datos, a saber, ¿no? Para ubicarnos. Quizá estamos más cercanos a Latinoamérica que a Estados Unidos, que ponías como ejemplo, pero sin duda estamos en un país que se viola, y la impunidad y la violación de la ley es tan sistemática dentro y fuera de las instituciones de justicia. Pues te tengo una buena noticia. Sí. En noviembre vamos a sacar en la UTLA de Puebla un estudio comparado internacional con variables del sistema penitenciario por estados. Y ya hay algunos elementos muy interesantes. Por ejemplo, en Suecia ya hay más policías del sistema penitenciario que reos. Okay. Ellos están teniendo ahorita que cerrar cárceles porque ellos tienen un nuevo sistema, un modelo un poco más eficiente penitenciario que el de, por ejemplo, el de los Estados Unidos. Estamos viendo en este estudio de impunidad en la UTLA que hay en Estados Unidos hay un proceso de criminalización constante para seguir llenando las cárceles. Claro. Eso es terrible. Y México, lamentablemente, está copiando ese modelo. Ya lo ha señalado, por ejemplo, Elena Saula, que ha trabajado también con el CIDE, en donde estamos criminalizando a los pequeños delincuentes para llenar las cárceles que estamos construyendo. Un dato, tenemos 417 cárceles en el país, de esas 400 son estatales y municipales, solamente 17 son federales. Y que de esas, la que era la mejor o la menos peor haya tenido este episodio lamentable para el país, es terrible. ¿Cómo está la situación de los otros 400 penales? Pues ojalá podamos hacer un estudio comparado el sistema de investigación nacional para ver la lamentable situación en la que viven en materia de seguridad, derechos humanos, violaciones a por ejemplo, los derechos de las mujeres, de los jóvenes infractores. La Constitución marca que la readaptación social es una normativa que debe seguir el Estado mexicano y no hay una readaptación social real. Entonces, es terrible la situación que estamos viendo y el caso del Chapo Guzmán está destapando la cloaca en esta materia. ¿Hay algún país, siempre que se habla de educación se dice que Finlandia, ¿no? ¿Quién lo hace bien? Finlandia. Varios lo hacen bien, pero Finlandia es uno de ellos. En el término del sistema penitenciario, sí. ¿Hay algún país? Digo, cada país tiene circunstancias muy distintas en estos temas, pero sí. ¿Hay alguno ejemplar? Mira, yo al menos conozco 2 cárceles en Alemania, una de Baden-Württemberg y otra cercana a Berlín, y a mí me sorprendió. Íbamos entrando a la cárcel, nos encontramos con el presidente del reclusorio, tuvimos una plática, salimos del mismo, íbamos saliendo con prácticamente unos 20 reclusos. Preguntamos, ¿qué pasa aquí? ¿Es que se están escapando? No, esos reclusos iban a vivir en una zona residencial en la que viven con sus familias, claro. ¿No? Eso despresuriza, por ejemplo, el sistema penitenciario. Eso también ayuda a que haya mejores niveles, al menos de inteligencia, y eso significa una menor carga fiscal también para los ciudadanos. Entonces, yo al menos el que conozco es el alemán. Creo que no debemos de irnos hacia el sistema o el modelo americano. Y platicando con compañeros de Naciones Unidas, me dicen que también el modelo, por ejemplo, de República Dominicana ha sido eficiente. Es muy bueno en términos de seguridad, pero también están haciendo buenos talleres de trabajo al interior de las cárceles, lo cual les permite a los reclusos hacerse de un dinero y experiencias laborales para cuando salgan puedan reinsertarse a la vida laboral. Claro. En cambio, ahorita los reclusorios son las universidades del delito, claro, en el país. En el caso de alta seguridad, me imagino que sí, ya la reinserción a la sociedad, eso ya no es un objetivo, ¿no? Bueno, se supone que siempre lo es, pero ¿sabes qué? Te vas a sorprender porque incluso en estas cárceles de máxima seguridad, el énfasis es no en los delitos de más alto impacto. O sea, todo el sistema penitenciario mexicano, en realidad, la enorme proporción es de delitos menores, sí, aun cuando son delitos federales. Entonces, México Evalúa tiene un estudio muy interesante que se llama La cárcel para qué, y justamente cuestiona eso. Estamos saturando las cárceles todas casi con sobrepoblación, incluyendo la del Chapo,
y lo que se tiene principalmente es a personas que han cometido delitos de no tan alto impacto. Entonces, reasignar los esfuerzos... Dame un ejemplo de un delito de no tan alto impacto de alguien que estaba con el Chapo. Bueno, en general, portación de arma o narcomenudeo, okay, ¿no? O sea, alguien que vendía... no eran los capos. Exacto. Sí, no son puros capos allá adentro. No. Okay. Y entonces, justamente eso es poner una enorme cantidad de recursos y de esfuerzos. La misma, el penal de alta seguridad estaba en sobrepoblación del 28%. Okay. Ese estaba sobrepoblado. Y además, la anotación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos era justamente que había insuficientes custodios. Fíjate qué interesante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no diciendo se está violando la intimidad en las regaderas, estaba diciendo faltan custodios, hay situaciones de irregularidad como estupefacientes y además hay una sobrepoblación. ¿Tú sientes que como resultado de esto puede haber una regresión en el tema de derechos humanos? ¿Tú sientes que sí? Yo creo que siempre está esa tensión. Y México, lamentablemente, tenemos un discurso que es progresista, pero la política pública que acaba imperando es bastante, como le decimos, populista en el términos de más fuerte, más mano dura, más sanciones, cadenas perpetuas. Ese es como el camino corto. Claro. Ahí, por ejemplo, el caso de Islas Marías. Es un caso poco conocido, pero las Islas Marías había funcionado por mucho tiempo al ser un espacio en donde los reclusos también convivían con sus familiares, tenían también talleres en donde pueden trabajar y lamentablemente en el sexenio pasado Genaro García Luna dividió a Islas Marías en 6. Ahorita ya hay 6 penales federales dentro de Islas Marías. Los metieron a la cárcel, los sacaron de las casas en donde estaban rehabilitando y es terrible porque estamos gastando millones de pesos en Islas Marías y fue la primera gran crisis que tuvo que enfrentar Osorio Chong y entonces Manuel Mondragón, un levantamiento de los reclusos en Islas Marías. Sí. Bueno, pues Gerardo, un último comentario. Mira, tenemos yo creo que 30 segundos. Sí, hay que ver no solamente comparado México con otros países del mundo, dentro de México hay mucha varianza entre los penales, está en el diagnóstico de la comisión y creo que hay que aprender de ellos, ¿no? Generando información al respecto, decir, bueno, dentro del país mismo hay grandes variaciones y dónde podemos mejorar. Perfecto. Bueno, pues Laida, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí termina la edición de hoy. A nombre de Leo Zuckerman, muchas gracias por habernos acompañado. Y yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar, pero en su edición del fin de semana, en la que platicaremos con una personalidad de sus 3 películas favoritas. No se lo pierdan. Aquí nos vemos.